El sonido seco del trapo contra el mármol fue lo último que se escuchó antes de que una voz cortante atravesara el silencio de la recepción. Señora, ya le dije que el personal de limpieza entra por atrás. Victoria no levantó la mirada de la carpeta que sostenía entre las manos. Sus dedos, firmes, apenas se tensaron un segundo antes de cerrarse con más fuerza sobre el cuero oscuro. Frente a ella, Claudia cruzaba los brazos con impaciencia, golpeando el mostrador con la uña esmaltada. No podemos tener gente así circulando por aquí, agregó, bajando la voz lo suficiente como para que sonara discreta, pero lo bastante alto para que todos escucharan. Dos abogados que esperaban en los sillones giraron apenas la cabeza. Uno de ellos sonrió de lado. Victoria levantó la vista. No había enojo en su expresión. Había algo peor. Calma. Tengo una reunión agendada, dijo, mostrando la confirmación en su celular. Claudia ni siquiera miró la pantalla. Sí, claro, respondió con una media risa. ¿Con quién? ¿Con el equipo de mantenimiento? Un murmullo breve recorrió la sala. Tomás, desde el fondo, bajó la mirada de inmediato. Había visto ese tipo de situaciones antes. Siempre terminaban igual. Victoria sostuvo el teléfono unos segundos más, y luego lo bajó. Respiró lento, como si estuviera midiendo algo, como si estuviera anotando cada detalle. El guardia de seguridad se acercó, incómodo. Señora, si me acompaña... Hubo un segundo de silencio, uno solo. Victoria asintió. Y caminó. No discutió. No insistió. No explicó nada. Mientras atravesaba la puerta de vidrio, alguien detrás de ella susurró. ¡Qué vergüenza! Vienen a molestar como si esto fuera cualquier cosa. Victoria escuchó. No giró. Afuera, el reflejo del edificio le devolvió su propia imagen. Impecable, erguida, completamente fuera de lugar para ellos. Sacó el celular. Miró la hora. 11:56. 4 minutos. Sonrió apenas. No por satisfacción. Por certeza. Arriba, en la sala de juntas, 12 personas esperaban a la nueva socia mayoritaria. Nadie sabía que acababan de sacarla del edificio. El ascensor se cerró con un leve susurro metálico, aislando a Victoria del murmullo nervioso que comenzaba a crecer en el piso inferior. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Solo su reflejo en el acero pulido, sosteniendo la carpeta contra su pecho. Impecable, intocable. Pero sus ojos no estaban en el presente. Estaban años atrás. El mismo edificio, el mismo mármol, la misma recepción. Pero entonces, todo era distinto. Había respeto, había orden y, sobre todo, había límites. Victoria caminaba por ese mismo espacio con otra energía. No necesitaba levantar la voz. Nadie dudaba de su lugar. Nadie cuestionaba su presencia. Porque en ese entonces, el apellido Arriaga no era un misterio, era una garantía. La fusión cambió todo, no de un día para otro. Peor. Lo hizo lentamente, como esas grietas que no se ven, hasta que el edificio ya no se sostiene igual. Nuevos socios, nuevas caras, nuevas prioridades, menos criterio, más apariencia. Victoria lo había visto desde lejos, reportes impecables, números en crecimiento, resultados perfectos. Pero había algo que no cerraba. Nunca cierra cuando todo parece demasiado correcto. Por eso decidió ir, sin avisar, sin protocolo, sin anunciar quién era. Quería ver lo que nadie le iba a mostrar en una reunión, y lo vio, demasiado claro. El ascensor se detuvo en planta baja, las puertas se abrieron. Allí estaba su asistente, de pie, con una tablet en mano y una expresión contenida. ¿Todo confirmado?, preguntó Victoria sin preámbulo. Sí, respondió ella, bajando la voz. Todo lo que sospechábamos es peor. Victoria tomó la tablet. Deslizó el dedo con calma. Protocolos inexistentes, quejas ignoradas, clientes descartados por imagen, personal sin capacitación, y algo más, algo que la hizo detenerse. Un reporte interno marcado como irrelevante. Un cliente rechazado, motivo, no cumple con el perfil del despacho.
Victoria sostuvo la mirada unos segundos sobre esa línea. Luego bloqueó la pantalla. ¿El consejo ya está reunido? Desde hace 40 minutos. Victoria asintió. Miró nuevamente la hora. 12:02. 2 minutos tarde. Sonrió apenas. Vamos a hacerlos esperar un poco más, dijo caminando hacia la salida. ¿No subimos? No todavía. La asistente dudó. Victoria, saben que hoy llega la nueva socia mayoritaria. Están esperando a alguien que no conocen. La interrumpió, sin detenerse. Exactamente como hace unos minutos. A unas calles de distancia, en una cafetería discreta, el ambiente era completamente distinto. Silencio, orden, control. El equipo legal ya estaba reunido. 3 abogados, un especialista en recursos humanos, y una carpeta mucho más gruesa que la que Victoria había llevado al edificio. «Tenemos todo preparado», dijo uno de ellos. Victoria tomó asiento. Apoyó las manos sobre la mesa. «No», respondió. «Todavía no». Todos la miraron. «Primero, vamos a ver quién intenta salvarse». Mientras tanto, en el bufete, el aire había cambiado. Donde antes había indiferencia, ahora había tensión. Claudia ya no sonreía. Revisaba el sistema una y otra vez, como si la pantalla fuera a darle una respuesta distinta. «Tiene que ser un error», murmuró. «No lo es», dijo una voz detrás. Martín Ledesma apareció en la recepción con el rostro tenso. «¿Quién autorizó la salida de una visitante hace unos minutos?» Nadie respondió. El silencio se volvió pesado. «Estoy preguntando algo muy simple», continuó. «¿Quién la atendió?» Claudia tragó saliva. «Yo... pero no era nadie importante». Martín no respondió. Solo la miró. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa oficina entendió que algo estaba muy mal. En la cafetería, Victoria levantó la mirada. «Es momento». Cerró la carpeta y se puso de pie. No había enojo en su expresión. No había apuro. Había decisión. Cuando Victoria volvió a cruzar las puertas del edificio, ya no había miradas de superioridad en la recepción, sino una tensión contenida que se sentía incluso antes de hablar. No era visible para cualquiera, pero estaba ahí, en la forma en que los empleados evitaban mirarse entre ellos, en la rigidez de los cuerpos, en el silencio incómodo que se había instalado donde horas antes había indiferencia. Claudia fue la primera en verla. El color se le fue del rostro en cuestión de segundos. No hizo falta que nadie le explicara nada. Había algo en la forma en que Victoria caminaba, en la manera en que la gente detrás de ella se movía con precisión, en ese aire de control absoluto que ya no dejaba lugar a dudas. La misma mujer que había sido descartada sin siquiera ser escuchada ahora, avanzaba como si cada paso estuviera respaldado por una decisión irreversible. Martín Ledesma apareció desde el fondo del pasillo con una rapidez que no era habitual en él. Su postura seguía siendo firme, pero en sus ojos había una urgencia que no lograba disimular del todo. Se detuvo frente a Victoria, midiendo cada palabra antes de hablar, como si en ese breve instante intentara reconstruir una situación que ya se le había escapado de las manos. «Señora Arriaga», dijo finalmente, corrigiéndose sobre la marcha. «Lamentamos profundamente lo ocurrido esta mañana. Ha sido un malentendido que no representa los valores de esta firma». Victoria lo observó sin interrumpirlo. No había dureza en su mirada, pero tampoco había espacio para que sus palabras encontraran refugio. «¿Un malentendido?», repitió con suavidad. Martín sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario, como si ese leve retraso pudiera devolverle algo de control. «Una falla en el protocolo de recepción», insistió. «Ya estamos tomando medidas para que no vuelva a ocurrir». Victoria asintió apenas, como si estuviera registrando cada palabra más allá de su contenido inmediato. «Eso espero», respondió, «porque lo que ocurrió no fue un error aislado». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Detrás del mostrador, Claudia intentaba mantenerse ocupada revisando una pantalla que ya no le devolvía ninguna respuesta útil.
Sus manos temblaban lo suficiente como para que cualquiera que se fijara con atención lo notara. A su lado, otro empleado fingía ordenar documentos que ya estaban perfectamente alineados. Lucas Ferrer, desde unos metros más atrás, no había dejado de observar la escena desde que Victoria entró. Algo en su interior se removía con una incomodidad que no podía ignorar. Había visto todo. Había escuchado cada comentario, cada gesto, cada risa contenida. Y había hecho lo que hacía siempre. Nada. Ahora, esa decisión pesaba. No como culpa inmediata, sino como una certeza que comenzaba a tomar forma. Que quedarse callado también tiene consecuencias. Victoria giró levemente la cabeza, y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Lucas. No fue un gesto prolongado, ni siquiera evidente para el resto, pero fue suficiente para que él sintiera que había sido visto de verdad. No como un empleado más. Como alguien que había estado presente. Lucas apartó la mirada. Demasiado tarde. Vamos a subir, dijo Victoria finalmente, sin elevar la voz. No pidió permiso. No lo necesitaba. El grupo avanzó hacia el ascensor ejecutivo, mientras el resto de la oficina se quedaba inmóvil. Como si cualquier movimiento fuera a empeorar una situación que ya era insostenible. Nadie habló. Nadie se atrevió. Cuando las puertas se cerraron, el silencio que quedó atrás fue distinto al de antes. No era indiferencia. Era miedo. En el interior del ascensor, uno de los abogados del equipo de Victoria revisó rápidamente unos documentos en su tablet. Tenemos confirmadas las evaluaciones de desempeño y los reportes de conducta, dijo en voz baja. Hay varios casos que no se pueden sostener. Victoria no respondió de inmediato. Miraba los números subir en el panel, uno por uno, como si cada piso representara una decisión que ya estaba tomada desde antes de entrar. No estamos aquí para sostenerlos, respondió finalmente. Estamos aquí para ver quién entiende lo que hizo. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron, y del otro lado, la sala de juntas ya no era un lugar de reuniones, era un lugar de consecuencias. El consejo directivo estaba completo. 12 personas sentadas, en silencio, con una mezcla de expectativa y tensión que nadie lograba disimular del todo. Algunos se pusieron de pie al verla entrar, otros permanecieron sentados, como si no supieran todavía cómo reaccionar. Victoria caminó hasta la cabecera de la mesa sin apresurarse. Apoyó la carpeta frente a ella y dejó que el silencio hiciera lo suyo. No había necesidad de imponer presencia. Ya estaba ahí. «Buenas tardes», dijo. Nadie respondió de inmediato. Martín fue el primero en recuperar la voz. «Señora Arriaga, queremos ofrecerle nuestras disculpas por lo sucedido. No refleja». Victoria levantó una mano. No con brusquedad, con precisión, suficiente para que se detuviera. «No estoy aquí para escuchar disculpas», dijo. «Estoy aquí para entender». La frase cayó en la sala con un peso que nadie pudo ignorar. No era enojo, no era venganza, era algo más incómodo. Era evaluación, y por primera vez en mucho tiempo, todos en esa mesa entendieron que no estaban en una reunión. Estaban siendo observados. La puerta de la sala de juntas se cerró con un sonido seco que dejó al resto del mundo afuera. Dentro, el aire parecía más denso, como si cada persona sentada en esa mesa supiera que cualquier palabra mal dicha podía volverse en su contra. Victoria no se sentó. Se mantuvo de pie en la cabecera, con ambas manos apoyadas sobre la mesa, observando uno por uno a los presentes, con una calma que resultaba más incómoda que cualquier grito. Nadie sostenía su mirada por mucho tiempo. El silencio se alargó lo suficiente como para volverse insoportable. Martín fue el primero en ceder. «Como ya mencioné, lo ocurrido esta mañana no representa quiénes somos como firma», dijo, intentando recuperar el control del espacio. «Estamos dispuestos a revisar los protocolos y tomar las medidas necesarias». Victoria inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino la intención detrás de ellas. «¿Quiénes son como firma?», preguntó sin elevar la voz. La pregunta quedó suspendida en el aire.
No era retórica. Martín dudó. Y esa mínima duda fue suficiente para que el resto lo notara. Somos una firma con trayectoria, con estándares altos, con clientes de primer nivel, respondió finalmente, apoyándose en lo que siempre había funcionado. Victoria asintió con lentitud. Eso es lo que dicen los números, respondió. Yo pregunté quiénes son. Un leve movimiento recorrió la mesa. Algunos intercambiaron miradas, otros bajaron la vista hacia los documentos frente a ellos como si buscaran una respuesta que no estaba escrita en ningún lado. Victoria tomó la carpeta y la abrió con cuidado, sin apuro, dejando que el sonido del papel acompañara la tensión creciente. Hace 6 meses, comenzó, esta firma rechazó a un cliente por no cumplir con el perfil adecuado. Hace 3 meses, un caso fue reasignado porque el cliente no proyectaba la imagen correcta. Y esta mañana, alguien decidió que yo no merecía siquiera una mirada. Nadie interrumpió, no podían. Lo interesante, continuó, es que en ninguno de esos casos hubo un error técnico. Levantó la mirada. Fueron decisiones. Esa palabra cayó con más peso que cualquier acusación. Martín se movió en su asiento. No podemos controlar cada interacción individual, intentó. Somos una estructura grande, con muchos niveles. Exactamente, lo interrumpió Victoria, con una precisión que no dejaba espacio para retomar el discurso. Son una estructura, y una estructura refleja lo que permite. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era revelador. Al fondo de la mesa, uno de los socios más jóvenes carraspeó, como si quisiera decir algo, pero no encontrara el momento adecuado para hacerlo. Victoria lo notó. Adelante, dijo mirándolo directamente. El hombre dudó un segundo, pero habló. Con todo respeto, comenzó. Esto puede ser una percepción aislada. No necesariamente refleja la cultura completa de la firma. Victoria cerró la carpeta. No con fuerza, con decisión. ¿Percepción? Repitió. Caminó lentamente alrededor de la mesa, sin perder la calma, sin elevar la voz, pero ocupando el espacio de una manera que hacía imposible ignorarla. Se detuvo detrás de Claudia, que había sido llamada a la reunión minutos antes, y ahora permanecía sentada, rígida, con las manos entrelazadas sobre las piernas. ¿Fue una percepción cuando decidiste que yo no debía estar aquí? Preguntó Victoria, sin mirarla directamente. Claudia sintió cómo la garganta se le cerraba. Yo pensé que... No te pagan para pensar, la interrumpió Martín automáticamente, repitiendo una frase que había usado cientos de veces antes. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más incómodo. Victoria giró la cabeza lentamente hacia él. No, dijo. Le pagan exactamente para eso. Martín no respondió. No pudo. Victoria volvió a mirar al resto. El problema no es que alguien haya cometido un error, continuó. El problema es que nadie lo cuestionó. Sus ojos se detuvieron un segundo en Lucas, que permanecía de pie cerca de la pared, como si intentara desaparecer dentro del espacio. Nadie lo detuvo. Lucas sintió el impacto como si lo hubieran nombrado en voz alta. No lo habían hecho. Pero era suficiente. Eso, dijo Victoria, es lo que define una cultura. Volvió a la cabecera de la mesa, y esta vez sí, tomó asiento. El cambio fue sutil, pero suficiente para que todos entendieran que algo estaba por empezar. No terminar. A partir de este momento, continuó, vamos a revisar cada decisión tomada en esta firma durante los últimos 6 meses. Algunos levantaron la mirada de inmediato. Otros se tensaron visiblemente. No para castigar, agregó. Para entender. Hizo una breve pausa. Y después, decidir. La palabra quedó flotando en la sala como una advertencia que nadie necesitaba que se explicara, porque todos entendieron lo mismo. Las consecuencias no iban a ser teóricas, iban a ser personales. El silencio que siguió a las últimas palabras de Victoria no fue casual. Nadie se movió, nadie habló. No porque no tuvieran que decir, sino porque todos entendían que cualquier palabra podía convertirse en una confesión. Victoria dejó que ese silencio creciera lo suficiente como para volverse insoportable.
No miraba los papeles. No miraba la mesa. Miraba a las personas, una por una, como si ya supiera exactamente qué iba a encontrar en cada una de ellas. Vamos a hacer esto simple, dijo finalmente, con un tono que no buscaba imponerse, pero que no admitía interrupciones. Quiero que alguien me explique por qué una persona que llega a esta oficina puede ser descartada sin siquiera ser escuchada. Nadie respondió de inmediato. Martín respiró hondo, acomodándose en su silla. Ya lo hablamos, intentó. Fue un error en recepción, un caso puntual que no representa. Victoria giró levemente la cabeza hacia él. No lo dejó terminar. No le pregunté a la firma, dijo. Le pregunté a alguien. El peso de la frase cambió el aire en la sala. Ahora no se trataba de un sistema. Se trataba de personas. Claudia sintió cómo la presión le subía desde el pecho hasta la garganta. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Miraba la mesa, evitando cualquier contacto visual, como si eso pudiera volverla invisible. Victoria no necesitó nombrarla. El silencio la señaló por sí solo. Yo... empezó Claudia, con la voz quebrándose apenas. Yo pensé que no era una clienta, que se había equivocado de lugar. Victoria no la interrumpió, la dejó hablar. Eso fue peor. Y decidiste, continuó Victoria cuando Claudia ya no pudo seguir, que no valía la pena verificarlo. Claudia negó levemente con la cabeza, atrapada entre la necesidad de justificarse y la evidencia de que no tenía cómo hacerlo. No fue con mala intención, dijo. Solo parecía... Se detuvo. No pudo terminar la frase, porque todos sabían cómo terminaba. Victoria asintió apenas, como si completara la idea por ella. Parecía no encajar, dijo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Victoria apoyó suavemente las manos sobre la mesa y se inclinó apenas hacia adelante. Lo justo para que su presencia se sintiera más cercana, más directa. Eso es exactamente el problema, continuó. No lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Nadie se movió. Porque no es la primera vez, agregó. Y no es solo recepción. Martín intervino, más firme esta vez, como si necesitara recuperar terreno. No podemos construir una acusación general a partir de una situación puntual, dijo. Hay procedimientos, hay jerarquías, hay responsabilidades definidas. Victoria lo miró. Y esta vez sí lo dejó terminar. No por respeto. Por estrategia. Cuando el silencio volvió, fue ella quien habló. Perfecto, dijo. Entonces hagámoslo dentro de esos procedimientos. Abrió la carpeta y deslizó varios documentos sobre la mesa, repartiéndolos con una precisión casi quirúrgica. Cada hoja tenía nombres, fechas, decisiones. Quiero que cada uno de ustedes, continuó, revise lo que tiene enfrente y me diga si considera que esas decisiones representan los valores de esta firma. Los papeles comenzaron a moverse, no con rapidez, con cautela, como si tocar esa información fuera peligroso. Uno de los socios frunció el ceño al leer. Otro cambió de postura. Alguien más evitó mirar directamente el documento. Y en ese proceso silencioso, algo empezó a quebrarse, no en voz alta, pero sí de forma irreversible. Lucas, desde el fondo, observaba todo sin perder detalle. Por primera vez desde que había entrado a esa empresa, entendía algo que antes no había querido ver. No era que nadie supiera, era que nadie decía nada, hasta ahora. Uno de los socios levantó la mirada. Esto no lo vi antes, dijo, más para sí mismo que para el resto. Victoria no respondió. No necesitaba hacerlo. Otro habló. Esto tampoco pasó por mi área. Y otro. Esto debería haberse escalado. Las frases empezaron a aparecer, no como defensas, sino como intentos desesperados de separarse de lo que estaban viendo. Victoria los dejó. No los interrumpió. No los corrigió. Porque ese era el momento. El punto exacto donde la estructura dejaba de sostenerse sola. Interesante, dijo finalmente, con una calma que volvía cada palabra más pesada. Cuando todo funciona, todos forman parte. Cuando algo falla, nadie estuvo involucrado.
Nadie respondió, porque no había cómo. Victoria cerró la carpeta. Entonces vamos a simplificarlo aún más. La sala se tensó de inmediato. Hoy no voy a decidir quién se queda, continuó. Voy a decidir quién entiende lo que hizo. Algunos levantaron la mirada, otros no. Porque alguien que no entiende el problema siempre va a repetirlo. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia, no definitiva, pero inevitable. Y por primera vez, desde que todo comenzó, ya no se trataba de salvar una situación, se trataba de salvarse a uno mismo. El sonido del papel al apoyarse nuevamente sobre la mesa fue lo único que se escuchó cuando el último de los socios terminó de leer. Nadie habló. No porque no tuvieran argumentos, sino porque todos sabían que cualquier intento de justificarse iba a sonar vacío frente a lo que acababan de ver. Victoria no los apuró. Se mantuvo en silencio, observando, esperando. Era un silencio distinto al de antes. Ya no era tensión por lo que podía pasar. Era el peso de entender que lo que había pasado ya no se podía negar. Martín fue el primero en reaccionar. Pero esta vez no había firmeza en su postura, sino una necesidad evidente de recuperar el control de una situación que se le escapaba. Esto requiere un análisis más profundo, dijo, midiendo cada palabra. No podemos tomar decisiones en este contexto sin evaluar todas las variables. Victoria lo miró con la misma calma que había sostenido desde el principio. Hace 6 meses que las están evaluando, respondió. Y hoy tuvimos la confirmación. Martín apretó los labios, conteniendo una respuesta que no encontraba forma de sostener. Si hay responsabilidades individuales, continuó, se van a revisar dentro del marco correspondiente. Victoria asintió. Perfecto, dijo. Empecemos ahora. El cambio fue inmediato. Algunos levantaron la mirada de golpe. Otros se tensaron en sus asientos. Nadie esperaba que ese momento llegara tan directo. Victoria giró levemente la carpeta hacia el centro de la mesa y deslizó un documento específico, separándolo del resto con una precisión que dejaba claro que no era una elección al azar. «Claudia», dijo, sin elevar la voz. No fue necesario repetirlo. Claudia levantó la cabeza lentamente, como si el simple hecho de hacerlo implicara aceptar algo que ya no podía evitar. «Quiero que leas esto en voz alta». El documento quedó frente a ella. Sus manos temblaron al tomarlo. No por nervios, por anticipación, porque ya sabía, porque ya... Sus ojos recorrieron las primeras líneas y se detuvieron. Tragó saliva. «No es necesario», intentó Martín. Victoria no lo miró. «Sí lo es». El silencio volvió a imponerse. Claudia comenzó a leer, con la voz apenas firme al principio. Reporte interno de atención al cliente. Incidente número 27. Visitante sin cita formal es derivado a salida sin verificación de identidad. Observación. No cumple con el perfil del despacho. Se detuvo. No pudo seguir. La sala permaneció en silencio. No había necesidad de completar la lectura. Todos entendían lo que estaba pasando. Victoria dejó que ese momento se extendiera unos segundos más antes de hablar. «Eso no es un error», dijo. «Es un criterio». Claudia bajó la mirada, completamente expuesta frente a todos, sin posibilidad de esconderse detrás de excusas que ya no tenían peso. «Y cuando un criterio como ese se instala», continuó Victoria, «deja de ser individual». Miró a la mesa. «Se convierte en cultura». Nadie discutió. No podían. Victoria cerró la carpeta con suavidad. «Claudia», dijo, «a partir de hoy ya no formas parte de esta firma». La frase no fue dura. Fue definitiva. El impacto fue inmediato. No hubo reacción exagerada, ni escenas dramáticas. Solo un cambio en el aire, en la forma en que todos procesaron lo que acababa de pasar. Porque ya no era teoría. Era real. Claudia no lloró. No discutió, no suplicó. Solo asintió levemente, como si en el fondo supiera que ese momento había empezado mucho antes de esa mañana. «Recibirás la compensación correspondiente», agregó Victoria. «Esto no es un castigo, es una consecuencia. El matiz importaba,
y todos lo entendieron. Victoria dejó pasar unos segundos antes de continuar. Ahora, dijo, el resto de ustedes tiene una decisión que tomar. La atención volvió a centrarse en ella. Pueden seguir explicando por qué esto no es su responsabilidad, o pueden empezar a reconocer en qué momento eligieron no ver lo que estaba pasando. El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más personal. Lucas sintió como algo dentro de él ya no podía quedarse quieto. Había pasado toda la reunión observando, justificando en su cabeza cada silencio, cada omisión. Pero ahora, con Claudia levantándose lentamente de su asiento, entendió que la línea que separaba no hacer nada de ser parte ya no era difusa. Nunca lo había sido. Yo, dijo, casi sin darse cuenta de que estaba hablando. Todas las miradas se giraron hacia él. Lucas tragó saliva, pero no retrocedió. Yo lo vi, continuó. Esta mañana. El aire en la sala cambió otra vez. Y no dije nada. Victoria lo miró, no con dureza, con atención. Lucas sostuvo la mirada, por primera vez sin esquivarla. No fue solo ella, agregó. Todos lo vimos. Y nadie hizo nada. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Porque esta vez no venía de la tensión, venía de la verdad. Victoria asintió lentamente. Gracias, dijo. Y esa palabra, en ese momento, tuvo más peso que cualquier decisión que había tomado hasta ahora. Porque por primera vez en toda la historia, alguien había decidido no callar. La sala no volvió a ser la misma después de que Claudia cruzó la puerta. No fue el sonido al cerrarse. Fue lo que dejó atrás. Nadie se movió durante varios segundos. Algunos seguían con la mirada fija en los documentos. Otros evitaban levantar la vista, como si hacerlo implicara quedar expuestos de alguna forma que todavía no sabían manejar. Victoria no habló de inmediato. No había apuro. Ese silencio ya estaba haciendo más de lo que cualquier discurso podía lograr. Lucas seguía de pie, sintiendo todavía el eco de sus propias palabras. No sabía exactamente por qué había hablado. No había sido un acto calculado ni valiente en el sentido clásico. Había sido otra cosa, una incomodidad que ya no podía sostener. Y ahora estaba ahí, visible. Victoria giró apenas la cabeza hacia él. Siéntate, dijo. Lucas obedeció sin discutir, aunque en su interior todo seguía en movimiento. No había alivio, tampoco miedo. Había algo más complejo, más difícil de definir. Responsabilidad. Victoria volvió a mirar a la mesa. Lo que pasó hoy no empieza ni termina con Claudia, dijo finalmente. Empieza mucho antes, y va a seguir pasando si nadie lo cambia. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. No me interesa construir una firma perfecta, continuó. Me interesa construir una firma consciente. Algunos levantaron la mirada. No por obligación, por necesidad. Porque los errores no desaparecen con protocolos, agregó. Desaparecen cuando alguien decide no ignorarlos. El silencio que siguió ya no era el mismo. No era tensión. Era algo más incómodo. Era reconocimiento. Victoria cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa sin mirar los papeles. A partir de hoy, cualquier decisión que afecte a una persona va a ser responsabilidad directa de quien la tome, dijo, sin filtros, sin excusas. Miró a cada uno. Y si alguien vuelve a decidir quién merece estar aquí, sin conocerlo, no va a tener una segunda oportunidad. Nadie preguntó nada. Nadie objetó. Porque por primera vez entendían. No lo que había pasado, sino lo que significaba. Victoria se puso de pie. El gesto fue simple, pero suficiente para marcar el final de la reunión. Eso es todo por hoy. No hubo despedidas formales. No hubo intentos de suavizar el momento. Solo el sonido de las sillas moviéndose lentamente mientras cada uno procesaba, a su manera, lo que acababa de ocurrir. Lucas fue el último en levantarse. Se quedó unos segundos más, mirando la mesa vacía, los papeles todavía desordenados,
el vaso de agua que alguien había dejado a medio tomar. Parecía una escena común, pero no lo era. Victoria pasó a su lado sin detenerse. No fue fácil hablar, dijo, sin mirarlo directamente. Lucas negó levemente. No, pero era necesario. Victoria asintió. Eso suele ser lo mismo. Siguió caminando, sin dramatismo, sin necesidad de reafirmar nada. Lucas la observó alejarse, entendiendo que lo importante no había sido lo que ella había hecho. Había sido lo que había dejado en todos los demás. Afuera, la recepción seguía siendo la misma. El mismo mostrador. La misma luz. El mismo espacio, pero ya no se sentía igual. Y eso no se podía medir en ningún reporte.